para, para esta noche. Como les manifestaba, pues, nosotros tenemos precisamente en la asignatura de educación vial que revisar dentro de los elementos en el tránsito el factor humano. Dentro del factor humano tenemos lo que es el agente de tránsito, el peatón, el conductor y por supuesto el pasajero. El agente de tránsito, de acuerdo a lo que ustedes pueden testificar o confirmar en el contenido de la materia que les ha sido entregado oportunamente, puesto a consideración para que lo tengan, precisamente tenemos que es la persona autorizada y encargada por mandato de la ley para que organice, controle, regule y vigile tránsito. Conocedor de las leyes, tendrá que ser el ente que haga cumplir las mismas e informar también de hechos suscitados en las vías terrestres, ¿no? Hay que reconocer también que nosotros como usuarios de las vías le merecemos al agente de tránsito respeto, toda vez que está investido con la calidad de autoridad. El agente de tránsito tiene entre varias misiones, probablemente una, velar por el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas. Realizan también indicaciones, como vamos a ver a continuación, y por supuesto está facultado para solicitar cualquier tipo de documentación en cuanto tiene que ver y se refiere precisamente al tránsito. En este caso tenemos que hablar respecto del origen, la razón de ser del agente de tránsito. Si bien es cierto, ustedes dirán, no es nada nuevo por cuanto la policía anteriormente hacía el control de tránsito en las vías, por supuesto. Sí, esa es una gran realidad. Pero, ¿cómo surge esta creación del agente civil de tránsito? No un miembro de la fuerza policial, sino un agente civil de tránsito. Está basado en los siguientes aspectos y normativas legales, ¿no? Como antecedentes, ustedes pueden aquí observar, tenemos la base legal y por supuesto, a partir de que en el Ecuador se da una reforma a la Constitución, se organizó, en este caso, se formó una asamblea constituyente que cambió el marco jurídico en el Estado, reformando primeramente lo que es la Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, en este sentido, justamente vinieron a colación las respectivas reformas y creaciones de nuevas leyes, en su defecto, leyes existentes, para dar pie y cabida a todas estas generalidades que consagró la Constitución de la República del Ecuador, que en el estado actual se encuentra vigente. Para lograr justamente las competencias definidas, en este caso para fundamentalmente los gobiernos autónomos descentralizados, tanto metropolitanos como municipales, se definió precisamente que estos tenían que estar acorde a lo que contempla la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Administración y Descentralización, Autonomías y Descentralización, y en este sentido, justamente se elaboraron a su debido momento las legislaciones conexas o en concordancia para el cumplimiento y el reglamento, por supuesto, para su aplicación. En este sentido, tenemos que manifestar justamente que, dada esta inclusión de cuerpos y normativas legales, es que los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales asumen las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Como les decía anteriormente, esta transferencia de competencias se lo hizo de manera ordenada, planificada, con transferencia de recursos, con autonomía administrativa, operativa, etcétera, financiera también, y justamente sigue lo establecido en la ley y cumple el objetivo máximo, que es que las personas, los ciudadanos, dispongan dentro de las jurisdicciones cantonales, por ser el gobierno municipal,
una movilidad segura, eficiente y por supuesto a costos razonables en cuanto tiene que ver al fomento del transporte masivo, transporte popular. Es necesario justamente que estos gobiernos, ex municipios y los tres municipios, se los conocía antes, pero solamente han cambiado de nombre, más no su forma, su manual de procesos respecto del funcionamiento y la administración que estos llevan y por supuesto el ámbito que tienen dentro de su territorio cantonal. En este sentido, como les decía, es un proceso que se dio ordenadamente para que funcionen y se desarrollen directamente dentro de este marco tanto de obligaciones como de responsabilidades. Esto como antecedentes. Ahora bien, nosotros probablemente nos hemos preguntado, y en caso de no serlo, es recomendable que seamos curiosos por qué de las cosas, porque a veces se presentan ciertos eventos, disposiciones, normativas, regulaciones, de dónde tienen su origen, y una de estas es la que les digo, que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos asumieron la transferencia de las competencias del Estado en la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. ¿Qué es lo que establece la Constitución de la República del Ecuador? Obviamente la Carta Magna, en varios de sus articulados y exactamente referencias puntuales, manifiesta, y vamos a hacer referencia a 3 artículos que hablan del tema de la transferencia de competencias hacia los gas municipales, y justamente nos dice en el artículo 264, vamos a hacerlo muy superficial, ¿no? Por tema primero de tiempo y porque no compete en el asunto relacionado con el análisis de la materia, sino más bien relacionar y ver las concordancias que guardan para conocimiento general de nosotros como conductores profesionales. En el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador contempla que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determina la ley, y este cuerpo legal hace alusión o proclama 14 competencias exclusivas que tienen los GAS. Una de ellas es la que les acabo de manifestar, ¿no? Vamos rápidamente. Planificar el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación de suelo urbano y rural. 2, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3, planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 4, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 5, crear, modificar y suprimir mediante ordenanzas aquellas tasas y contribuciones especiales de mejoras, ¿no? 6, acá está la competencia relacionada. Planificar, regular y controlar el tránsito de transporte público dentro de su territorio cantonal. 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. Formar y administrar los catastros mobiliarios, tanto urbanos como rurales. Otra de las competencias que tiene el municipio es delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar para aquellos que tengan acceso al mar, preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, como os digo, para aquellos municipios que tengan jurisdicción sobre el mar, regular, autorizar y controlar la exploración de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas, canteras, etcétera, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y gestionar la recuperación, la cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias en el ámbito de sus competencias y territorio y uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales. Para ello, vamos al artículo 394, en la parte pertinente que hace referencia
a lo que es la transferencia de las competencias. El Estado ecuatoriano garantizará la libertad de transporte terrestre en todas sus modalidades, aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Es decir, que tiene que ser de acceso público, universal y a tarifas justamente convenientes para los ciudadanos. La promoción del transporte público masivo y justamente la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias para el Estado. Él mismo regulará el transporte en todas sus modalidades y las actividades justamente aeroportuarias y portuarias. Esto guarda relación con lo que aboca la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Finalmente, otro de los articulados que habla de este tema de la transferencia de competencias exclusivas del Estado hacia los gobiernos descentralizados municipales es el artículo 415, que en su parte medular dice que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial, urbano y de uso del suelo, que justamente le permitan regular el crecimiento urbano, ¿sí? Para dar mayor cobertura en servicios, el manejo de la fauna urbana y, por supuesto, que incentiven el establecimiento de zonas verdes para recreación. Los gobiernos autónomos centralizados municipales desarrollarán programas del uso racional del agua, de reducción de reciclaje, de tratamiento adecuado de los desechos sólidos y líquidos, como también, aquí está la parte relacionada con el transporte, incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado a través del establecimiento de ciclovías, pero verdaderas ciclovías, no que representen peligro tanto para los ciclistas y una permanente preocupación para quienes conducimos por donde se hizo errónea y antitécnicamente las ciclovías, hablando aquí en el Cantón Riobamba. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial respecto del tema de la transferencia de competencias de la actividad hacia los gas metropolitanos y municipales? Manifiesta en el articulado 30, literal D, y 30, literal E, que justamente una vez que se ha transferido esta competencia, y al existir la Agencia Nacional de Tránsito como organismo técnico, el máximo rector en tema de tránsito en el Ecuador, este debe sustentar su funcionamiento en base a dos ingresos económicos que son los que inyectan recursos y conservan el patrimonio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como propiamente se denomina, ¿sí? Y lo hace a través de estos articulados que les digo que son aquellos provenientes de la aplicación de sanciones a las operadoras de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional, ¿no? Que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que justamente asumen otras competencias relacionadas con el tema, y de la misma manera otros fondos que ingresan como recursos de la Agencia Nacional de Tránsito son también las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones de tránsito en el ámbito nacional, que justamente no tienen o guardan relación con jurisdicciones de orden regionales, metropolitanas, municipales y también que hayan asumido esta competencia. Aquí, ¿qué más tenemos que manifestar? Que otro de los cuerpos normativas legales que hacen referencia con este tema, porque esto determina precisamente no solamente a la existencia de un agente civil de tránsito, sino también a operatividad de las unidades de control de tránsito de los gas municipales. Es justamente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido como el COTAD. En el COTAD se hace alusión en los artículos 55 y el artículo 130 respecto de lo siguiente. Habla del artículo 55 de las competencias exclusivas, ¿no? No sé si alguno de ustedes tal vez tenga pleno conocimiento mayor de lo que son las competencias exclusivas, las competencias recurrentes.
que se estableció a través de la existencia del COTAD, y en este caso habla de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, como aquellos que tendrán justamente las exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley. Entre otras, tenemos hasta el literal N, y vamos a hacer referencia superficialmente, y nos indica que el GAT municipal es encargado de planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, mediante el derecho a la participación ciudadana, el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con una índole de planificación de orden o de carácter nacional, regional, provincial y parroquial, ¿no? Obviamente somos municipales, cantonales, es obvio que vamos a coordinar con el resto de niveles de gobierno con el fin de regular el uso y la recuperación del suelo urbano y rural en el marco de lo que establece y contempla la Constitución de la República del Ecuador, que hace énfasis en que nuestro país es un intercultural, plurinacional y con respeto a la diversidad. Otra de las competencias exclusivas que tienen los GAS municipales es precisamente ejercer el control sobre el uso y ocupación de suelo en el cantón, su jurisdicción, su territorio cantonal. Otro, planificar, construir y mantener la vialidad urbana, ¿sí? Otra de las competencias exclusivas que tiene, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que, por supuesto, establezca la ley. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas lo que considere hacerlo, ¿no? Para sustento de su economía, como tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras, ¿no? Otra, que acá tenemos la esencial en la que nos tocaría guardar cuidado, es el literal F del articulado 55, que dice que es una competencia exclusiva del GAS municipal planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. Otra de las competencias que tenemos adicionalmente a esta, que hemos recalcado y considerado importante por el tema de análisis, es también planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural, deportivo, de acuerdo con la ley previa autorización del ente rector de la política pública. A través de convenios, los GAS municipales justamente podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos en el caso de la salud y la educación a su jurisdicción territorial, ¿no? También pueden hacerlo, pero mediante convenio. Otro de las competencias es preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y cantonal, natural del cantón, y construir los espacios públicos para estos fines. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios, tanto urbanos como rurales, ¿no? Eso es cuanto tiene que ver una actualización para también el respectivo cobro del impuesto predial, que muchos de ustedes deben saber que en el inicio de cada año tenemos que cumplir los ciudadanos. Otro también es delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar para municipios que tengan acceso, preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, como digo, a las que tienen acceso, regular, autorizar y controlar la explotación, de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y justamente gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias, ¿no? Es decir, esto no está prohibido para los GAS en el afán de mejorar infraestructura, mejorar vialidad, mejorar el tránsito, pues pueden hacer un convenio de cooperación internacional con organismos de otras latitudes para que justamente venga a sumar. Otro de los articulados que habla de la transferencia de competencias es el artículo 130, que dice, respecto del ejercicio de la competencia de tránsito y transporte,
que esta es en cuanto o está dentro del marco del plan del ordenamiento territorial de cada circunscripción y se desarrollará de esta forma. En un inicio, el gobierno autónomo centralizado municipales que corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, o lo dicho anteriormente, es competencia exclusiva dentro de su territorio cantonal, ¿sí? Pero la Rectoría General del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial le corresponde al Ministerio del Ramo, es decir, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que justamente lo ejecuta a través del Organismo Técnico Nacional de la Materia. Ante eso, los gobiernos autónomos descentralizados municipales van a definir en su cantón un modelo de gestión para que se cumpla el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte público, obviamente enmarcado en lo que dice la ley. No puede ninguna normativa legal que surja de los órganos municipales contravenir los principios establecidos en la Carta Magna, para lo cual podrán justamente delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que vienen ejerciendo esta competencia antes de que entre en vigencia este código, como les decía, ¿no? Justamente los GAS municipales, en este caso, lo hacen y tienen sus similares en el ámbito regional y en el ámbito parroquial, ¿no? Que justamente tienen la responsabilidad de la misma manera de planificar, regular y controlar el tránsito, pero yo lo personal le vería inaplicable, ¿no? Hay que recordar que de acuerdo a la asignación de recursos, esta se basa en la cantidad de pobladores, algunos factores también, cuánto tiene que ver, territorio, zonas de cobertura, y algunos factores que se determinan para la asignación de partidas presupuestarias para el desarrollo de cada uno de los niveles de gobierno. Mejor dejemos eso exclusivamente para los municipios, que probablemente hasta con limitaciones se las arreglan para cumplir la misma, ¿no? En este caso. Tenemos también que decir que, consecuencia de esto, y ya precisamente como les decía, es importante ver, saber, conocer y entender ya lo que es la parte operativa. La parte operativa. El agente de tránsito es un ente, ¿no? Es una persona, es un funcionario, es servidor público. En este caso, se ha establecido mediante alguna resolución emitida obviamente en el 2012, estamos hablando un poquito de historia, haciendo memoria de esta conformación. El Consejo Nacional de Competencias resuelve en el año 2012 que se dé la transferencia justamente a los GATS para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, justamente en todo el país y en los términos previstos que se estableció, ¿no? Se elaboraron cronogramas, se establecieron plazos para justamente llevar a feliz término el asumir la competencia de esta actividad. Por lo tanto, como les decía, ¿no? Es importante recordar, y bueno, este mapa está elaborado para los 221 cantones que conforman el territorio nacional ecuatoriano. Nosotros nos hemos enfocado obviamente en el cantón Riobamba. Solicito las debidas disculpas para aquellos señores y señoritas estudiantes que probablemente son de otra provincia, son de otra ciudad, pero hemos tenido que referirnos a esta localidad fundamentalmente y manifestarles que en este caso Riobamba fue calificado con categoría B y la naturaleza de su categoría B le limita a que simplemente emitan y verifiquen los títulos habilitantes, realicen los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular. Para eso, para que ya se efectivice justamente, se plasme una realidad, el Consejo Nacional de Competencia les dio a los GAD municipales 36 meses. Significa que para finales de 2015, inicios de 2016, esta actividad ya estaba plasmada. Y en efecto, lo hizo por cuanto se determinó
de acuerdo al cuerpo legal, que el agente civil de tránsito es un servidor público que ejecuta operativamente la competencia de vigilancia y control de tránsito por las vías de la circunscripción territorial, en este caso el Cantón Riobamba, en lo que es materia de eh, operatividad, ¿no? En este caso, como vamos a ver a posterior, se lo forma, se lo capacita mediante o previa la autorización, supervisión, control de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, o también conocida como Agencia Nacional de Tránsito. Justamente el agente civil de tránsito está en su categoría de autoridad, regula la circulación vehicular y peatonal, por supuesto vigila y controla, interviene para que se cumplan todas las normas de tránsito en cada uno de los entes territoriales. Los agentes civiles de tránsito justamente tienen a su cargo ordenar el tránsito y hacerlo más seguro, ¿no? Controlando de que todos respeten las normas para circular. Por eso es importante que nosotros, en resumen, ante cualquier indicación, señal acústica, señal o gesto corporal del agente civil de tránsito, sea de cumplimiento obligatorio, sea respetada, ¿sí? Aunque, como dice acá, ¿no? Aunque un semáforo esté funcionando, ¿no? O alguna señal de tránsito, de pronto diga lo contrario. El accionar del agente civil de tránsito es dar la movilidad, la seguridad y por supuesto que se ejecute todo como está debidamente señalado en un principio. Como todo perfil profesional, como todo aspirante a lograr alguna plaza laboral, en este caso, el agente civil de tránsito debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ser ecuatoriano, ser mayor de edad, tener por lo menos su título de bachiller, una estatura mínima para varones y para mujeres, residir por lo menos en los últimos 3 años en la ciudad de Riobamba, no ser llamado a un juicio penal o tener en su defecto una sentencia condenatoria ejecutoriada de índole penal, certificar su buena conducta a través de justamente estos certificados de honorabilidad, aprobar los exámenes de selección, son médicos, psicológicos, académicos, de aptitudes físicas y por supuesto de entrevista personal. También no haber sido desvinculado de alguna institución y por supuesto que pertenezca al sector público fundamentalmente, ¿no? Acá más o menos se nos repite la información, documentos a presentar, supongo una hoja de vida, documentos personales, certificados, etcétera, ¿no? Aquí lo que podría demarcarse como relevante es que los señores presentan una autorización para sujetarse a los exámenes médicos, también estar en la capacidad de aceptar una sanción disciplinaria, inclusive la separación del mismo curso de capacitación, eh, por supuesto una carta de aceptación de riesgos ante alguna maniobra, algún ejercicio que tengan que hacerlo durante su preparación. No deben haber sido dados de baja, como les dije en algún momento, tampoco tener juicios, sobre todo de índole penal, no tener el impedimento legal para desempeñar un cargo público y por supuesto aceptar que en el trayecto de la selección, inclusive aprobando el curso, puede ser descartado, no puede ser, no constar en el banco de elegibles. Una valoración adicional que lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo, supongo, porque está en vigencia este cuerpo, es someterse a las pruebas psicométricas, académicas, médicas, físicas y una entrevista personal. Acá están los puntajes que se saben asignar y en ese momento, si está apto para la formación o cumplió efectivamente la formación, va a ser vinculado laboralmente a la institución y eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué nos habla el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial? Ya hicimos referencia a la Constitución,
a la ley orgánica. Ahí hicimos alusión también a lo que era el COTAD. Pues bien, acá tenemos el reglamento a esta ley. Todo reglamento está anexo a una ley orgánica, un código orgánico, porque permite su aplicación, explica ciertos y pequeños detalles, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 de los agentes civiles de tránsito se hace una referencia desde el artículo 21 hasta el artículo 28, y me voy a permitirles leerles. En este caso, el artículo 21 nos indica que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, es la encargada de formar y capacitar a los agentes civiles de tránsito que realicen el control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en los GATS. Para el efecto, la ANT podrá, mediante resolución, crear, estructurar y normar justamente su propia academia de formación de agentes civiles de tránsito, o en su defecto, lo que hemos observado, ¿no? Podrá suscribir convenios de cooperación con la Comisión de Tránsito del Ecuador, sede Guayaquil, para que esta, a través de la Escuela de Formación de Oficiales y Tropas, ¿no? La FOD, o a través de convenios con centros de educación superior, precisamente cumpla con la capacitación a los agentes civiles de tránsito que se requieran. En este caso, la Agencia Nacional de Tránsito podrá también suscribir convenios de cooperación con los GAS para que estos por sí mismos y bajo supervisión de la Agencia Nacional de Tránsito formen y capaciten a los agentes civiles de tránsito en las respectivas jurisdicciones, ¿no? Pues podría ser un poco inaplicable, creo yo. El artículo 22 nos indica que toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito deberá previamente aprobar el curso. Sí, la Agencia Nacional de Tránsito, mediante resolución, normará lo relacionado o relativo a los cursos que se deben impartir a los aspirantes. Sí, ya vamos a profundizar un poquito más de este tema, sí, brevemente. El artículo 23 habla de que la aprobación de los cursos correspondientes no le garantiza al aspirante la contratación como agente civil de tránsito. Se deben seguir también pasos y cumplir requisitos para ingreso al servicio público, y por tratarse de servicio público, ellos inician sus relaciones laborales mediante lo que reza o dice o establece la LOCEP, ¿no? El artículo 24 nos indica también que para el ejercicio de las competencias de control señaladas en la ley, ¿cuál es la competencia de control? Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Los GAS deberán previamente contar con civiles agentes de tránsito debidamente capacitados que garanticen la correcta prestación de servicios de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Aquí es el origen de la existencia de los agentes civiles de tránsito, artículo 24, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? En ningún caso se podrá contratar como agente a quien no hubiera aprobado los cursos correspondientes. La Comisión de Tránsito del Ecuador, para ejercicio de sus competencias de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, justamente contará con su propio personal que estará sujeto a la ley de cuerpo de vigilantes. El artículo 25 nos dice que para el cumplimiento de los fines de la ley orgánica de transporte terrestre y este reglamento que les estoy mencionando, los agentes civiles de tránsito deberán mantenerse actualizados en materia de transporte terrestre, en materia de tránsito y seguridad vial también, para lo cual confirmarán conformarán pues su de forma periódica una asistencia a los cursos especiales de capacitación y formación justamente previstos por la Agencia Nacional de Tránsito y que consten en la malla curricular. Y hablando precisamente de malla curricular, el artículo 26 nos indica todas las asignaturas que reciben en la capacitación, ¿no? Por lo tanto, es importante y relevante recordar que los agentes civiles de tránsito en efectivo deberían en la práctica conocer toda la normativa legal, obviamente relacionado con lo que es tránsito, que es el ámbito de su desempeño laboral, y por supuesto mantener una excelente interrelación con los demás usuarios, que eso es seguridad vial, en otras palabras, educación vial. Entonces, los señores agentes de la formación, por ejemplo, reciben leyes, reglamentos y más normativas referenciales a la materia.
aprenden manejo de dispositivos de control de tránsito electrónicos, magnéticos, digitales, análogos. También se les entrega normas generales a la convivencia, urbanismo y trato ciudadano. Bueno, parece que algunos han faltado a esa clase. 8. Normas generales de convivencia, urbanismo y trato ciudadano, ya les dije. Primeros auxilios y manejo de situaciones críticas, ¿no? El manejo defensivo, todo lo que comprende el SPAD, la seguridad vial, los derechos humanos, la psicología aplicada al tránsito, una movilidad sustentable, nivel básico de inglés, geografía urbana y por supuesto accidentología vial y operativos de control en la vía pública, ¿no? Es decir, los señores no pueden tomarse una intersección, una calle X sin haber preparado justamente un plan de control. Otro de los aspectos que le di aquí como para remover un poquito más el tema hacia los agentes de tránsito es que deben conocer lo que es el trato al ciudadano, el trato adecuado a los ciudadanos, ¿no? Otro de los artículos que justamente hablan del agente civil de tránsito es el artículo 27, que para el correcto cumplimiento de los fines de ley y este reglamento que justamente estamos referenciando, los profesores y auditores viales deberán ser calificados por la Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual deberán cumplir con el reglamento estipulado en la Agencia Nacional de Tránsito para el efecto, los mismos que deberán mantener justamente actualizados y concurrirán de forma periódica a estos cursos especiales de capacitación y de formación. Finalmente, para no hacer muy larga la película, el artículo 28 habla de que el caso previsto por la disposición de la Ley Orgánica de Transporte vigente, vistas las pruebas que justamente obren en contra del agente de tránsito, de los miembros del cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se le dará de baja de acuerdo al reglamento de disciplina y a las normas que expresan justamente los GATS para este tema, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? Existe una normativa, un cuerpo legal que sanciona a los operadores, a los agentes de tránsito y por supuesto también, como les decía, son funcionarios, servidores públicos, tienen que estar sujetos a lo que dice, establece y proclama eh, la LOCEP, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros acá? Volvemos al tema de la transferencia de las competencias. Entonces, en el artículo 31, nos dice precisamente que la transferencia de las competencias a los GAS se realizará justamente según lo establecido en el título 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y del cual habla justamente en los artículos 29 y 30 de este reglamento, y dice lo siguiente: sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y a la Comisión de Tránsito del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados de que ejercerán las competencias de materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial señaladas en la ley, una vez que lo asuman de conformidad con el código conocido como COTAD y demás normas aplicables. En el artículo 30 también se habla de que las ordenanzas, porque los GATS emiten ordenanzas, ¿no? Única y exclusivamente ordenanzas en el ejercicio de esas competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del Sector, ¿cuál era? Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y se enmarcarán en las disposiciones generales de carácter nacional, justamente emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito, y para fines de efectos o para aprobación y control correspondiente, ¿no? El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, justamente a petición de parte, podrá solicitar que los GATS informen en lo relativo al cumplimiento por parte de estos y justamente de las regulaciones de carácter nacional que expida, sin ir en contra de lo que establecen justamente estas disposiciones nacionales, por cuanto la Agencia Nacional de Tránsito ejerce acciones legales y constitucionales que justamente garantizan
el correcto cumplimiento de estas regulaciones. ¿Sí? En cuanto tiene que ver justo a lo que tenemos que hablar también, sí, al tema de lo que son las unidades de control de los gobiernos autónomos descentralizados, conforme, de acuerdo como lo hayan determinado, por ejemplo, en Riobamba, vamos a ver que hay una pequeña particularidad, pero en fin, es el mismo. Entonces, para el caso del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los gobiernos autónomos centralizados incorporarán dentro de su estructura orgánica y ocupacional previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito, informe favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, las unidades de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que justamente van a depender operativamente, financieramente, orgánicamente y administrativamente de los GATS correspondientes una vez que justamente se cuente con el informe favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, como les decía, y se emitan las respectivas ordenanzas. Ya vamos a ver cuáles son las ordenanzas que se emitieron en el Cantón Riobamba. El Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito, establecerán los requisitos para el ingreso y desarrollo de la carrera de los agentes civiles de tránsito, entre las que deberá constar una capacitación previa y obligatoria por parte de esta institución. Serán las encargadas de coordinar justamente con las unidades administrativas, regionales o provinciales o con la Comisión de Tránsito del Ecuador, según corresponda, ¿no? Según esté a mano, según cuenten en determinada ubicación en el territorio nacional, cuál es la que más convenga para esta capacitación, ¿sí? Y acá tenemos justamente lo que les decía, ¿no? Esperamos que no estén cansados. Lo que guarda relación con las ordenanzas municipales. Habíamos hablado que el Consejo Nacional de Competencias había emitido una resolución en el año 2012, dio el plazo de 36 meses para que se asuman las competencias y en efecto vemos que al menos aquí en la localidad se ha cumplido, ¿no? El municipio emite una ordenanza número 5 del año 2016 que norma el ejercicio de la competencia de planificación, regulación y control tanto de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el Cantón Riobamba. Tiene por objeto normar el ejercicio de la competencia arriba mencionada. Su ámbito es justamente dentro de la jurisdicción territorial del Cantón Riobamba. Su órgano administrativo, justamente, ¿qué hace? Hablábamos hace poquitos segundos de las unidades de control. Aquí en la ciudad de Riobamba se creó la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte del GAD municipal del Cantón Riobamba. Y como les decía, ¿no? Tiene relación en cuanto tiene que ver con lo administrativo. Es el encargado de planificar, regular y controlar el tránsito dentro del Cantón Riobamba y está justamente su actuación determinada en una estructura orgánica por procesos. En el año 2020, ordenanzas relacionadas con la competencia, ¿no? Porque todos los años los municipios despiden ordenanzas de diversos temas y en el caso de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial se aprobó la ordenanza número 8 de 2020 que guarda relación para la aprobación y aplicación del plan de movilidad en el cantón. Esta justamente tiene o tuvo el objeto de aprobar el plan de movilidad, ¿sí? Las estrategias, una aplicación de sus acciones y, por supuesto, el ámbito está dentro de la circunscripción territorial del cantón. El objetivo general justamente es, a manera subjetiva, ¿no? Crear, de acuerdo a palabras de sus autores, crear o mejorar de manera integral el sistema de movilidad y generar cambios positivos en la calidad de vida de la población, situando en el pensamiento humano el concepto de movilidad sostenible, ¿no? Que tal vez yo creo ha faltado por lo menos un poco de socialización, es lo que yo creo. Entonces, documentos que formaron parte de este plan de movilidad cantonal, tenemos desde la fase 1, que es el levantamiento de información, ¿no? Un diagnóstico, digámoslo así. No sé si en verdad cumplieron con esto a cabalidad. Es el área de estudio, secciones viales, semaforización,
jerarquización vial, inventario vial. Tenemos también el análisis de estacionamientos, terminales terrestres, por eso es lo que yo digo que probablemente no. Análisis de transporte urbano, análisis de transporte comercial, análisis de peatones y transporte no motorizado. También creo que no, ¿no? Puntos de conteo de tráfico y encuestas, probablemente sí, no sabemos porque eso se lo hace, es un trabajo muy minucioso que demora mucho, ¿no? Tenemos también lo que es el análisis de ubicación de accidentes de tránsito y decisiones viales peligrosas, puntos calientes que se los denomina, en los cuales permanente y recurrentemente escuchamos en las noticias que se dan siniestros, ¿no? En la fase 2 justamente ya habrán elaborado el plan de movilidad, justamente compuesto por el plan de vialidad, plan de gestión de tránsito, plan de transporte público, plan de seguridad vial, plan de el espacio público y transporte no motorizado, y finalmente ya quedó en manos de las autoridades competentes del modelo de gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que, a decirlo de los autores, fue un inventario de activos asignados a la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte del municipio, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la presentación de